ya acá les dije la respuesta, ¿no? ¿Qué músculo está presente en el segundo arco? El miloioideo, que les acabo de decir hace un ratito. No se olviden, pero también es la E. Ahí tiene doble clave, ¿ya? Ahí les he puesto algunos apuntes. El miloioideo se forma en el primer arco, ¿sí? Ajá, sí. El miloioideo, hay que hacer la corrección, o sea, de lo que dije hace un momentito. El miloioideo se forma en el primer arco faríngeo, el estilo faríngeo en el tercero y el estiloioideo en el segundo, ¿ya? El vientre anterior del digástrico en el primer arco faríngeo y el vientre posterior del digástrico en el segundo arco faríngeo. Un lapsus. ¿Qué estructura embriológica originará la tuba faringotimpánica? ¿Cuál es cuál marcaría? ¿Cuál no marcaría? Así, no se acuerdan las claves. La E, ya, la E no marcan, ya. La D tampoco, ya, sigamos descartando. Está entre una de las tres primeras. ¿Cuál es? Algunos dicen la B, ¿no? Ajá. Surcos y hendiduras son sinónimos, ¿ya? Y están en la zona externa de donde se están formando los arcos faríngeos. Y las bolsas, vamos a hacer de cuenta que son las que caen como bolsas, van a estar en la parte interna de la estructura del aparato branquial, en realidad es lo correcto decir. Aquí, para que recuerden las diferentes, en cuanto al oído, ¿qué estructuras van a intervenir en su formación? El conducto auditivo externo va a formarse a partir del primer surco o hendidura faríngea, mientras que la trompa de Eustaquio o trompa faringotimpánica se va a formar a partir de la primera bolsa faríngea. Y tenemos a los huesecillos del oído medio, que son el martillo, yunque y estribo, que van a formarse tanto en el primero como en el segundo arco faríngeo. ¿Sí? Muy bien, avanzamos entonces. ¿Qué tipo de osificación tienen los huesecillos del oído medio? Martillo, yunque, estribo. Yuxta paracondral, intramembranosa, endocondral, mixta, no se osifica. La C, osificación endocondral, ¿no? Está muy bien, se forman a partir de los cartílagos del primer arco y del segundo. ¿Qué tipo de osificación tiene la porción petrosa del hueso temporal? Solo estamos entre dos claves, ¿no? La A y la B. Endocondral, ¿seguros? Sí, muy bien. Es endocondral. Y seguimos avanzando. ¿Cuál de estas estructuras óseas
se forma por osificación intramembranosa. Sin lugar a dudas, la escama del hueso temporal. Otra, de osificación. ¿Cuál de las siguientes estructuras óseas se forma por osificación endocondral? El etmoides, ¿no? Todo lo demás tiene osificación intramembranosa, excepto la mandíbula, que tiene osificación mixta, ¿no? Un tipo de osificación especial que es la yuxtaparacondral, que es un tipo de osificación intramembranosa, y la rama montante de la mandíbula, que tiene un tipo de osificación endocondral. Por eso es mixta. Otra. ¿Cuál de los siguientes huesos, ya les dije, se forma por osificación endocondral e intramembranosa? El maxilar inferior. Eso fue una pregunta de hace 2 años ya, del examen. Solo les cambié el orden para ver si así se demoraban un poquito en responder. Ya, no se olviden que la base de cráneo va a tener un tipo de osificación endocondral, por eso se llama condrocráneo. Y la calota va a tener un tipo de osificación intramembranosa, ¿sí? Por eso se va a llamar osteocráneo. Y cuando hablamos de las estructuras en la cara, las estructuras óseas van a tener los tres tipos de osificación: endocondral, intramembranosa y osificación mixta con el maxilar inferior. Y aquí les he puesto la base de cráneo con el hueso etmoides, esfenoides, la porción petrosa que se encuentra en esta zona del hueso temporal y la porción basilar del hueso occipital. Ya. El labio leporino medial es resultado de falta de fusión de los procesos nasomedianos, ¿sí? Así es. Los procesos nasomediales o procesos nasales medios son los que no se han fusionado adecuadamente en la presencia del labio o fisura labial medial. Ya. A ver esta. Mencione cuál alternativa es correcto respecto al mecanismo de formación de la fisura labial. Lean bien porque esta es nueva, La C, ausencia de los procesos nasales medios entre sí. A ver qué les he puesto yo. La A. ¿Por qué? Ya. Recuerden lo siguiente, y se las he puesto a propósito. El labio o fisura labial medial es bastante rara, ¿no? Es el labio leporino propiamente dicho, ¿ya? Que hay mucho eco, voy a tener que ir adelante. Que hace o que se produce, según lo que sacaron en esta bibliografía, por una alteración en la fusión de los procesos nasales mediales.
pero los procesos nasales mediales no tienen una fusión real, ¿sí? ¿Se acuerdan los mecanismos de fusión? En la formación de la cara existen dos tipos, la fusión real y la consolidación aparente, ¿no? Entonces, esta pregunta en realidad es un poquito confusa, ¿no? Pero bueno, ellos en este examen dieron como clave correcta esta, que en realidad es la única que se acomoda si evaluamos cada una de estas 5 alternativas, ¿ya? Lo que pasa es lo siguiente, que cuando hablamos de fisura labial, en general, o lo más frecuente es la fisura labial que ocurre en las zonas laterales, que puede ser unilateral, izquierda o derecha, o bilateral. Y en esos casos, el proceso o la alteración en cuanto a las fusiones de los procesos es no solamente del proceso nasal medio entre sí, sino es el proceso nasal medio con el proceso maxilar que no se ha fusionado adecuadamente y va a formar una fisura labial, ya sea izquierda, derecha o bilateral, ¿sí? Entonces, por eso es que yo les puse aquí como clave la A. En los mecanismos de formación de las fisuras labiales, no hay una adecuada fusión real o mesodermización, que sería su sinónimo, ¿no? La consolidación no existe en este tipo de o sea, es otro mecanismo que interviene, pero no es el que se adecua a esto. Los procesos palatinos intervienen en la formación del paladar secundario, ¿ya? En la siguiente diapositiva o en una subsiguiente les he puesto un cuadro con todos los tipos de fisuras y vamos a seguir ahondando en esto. Respecto al desarrollo embrionario del paladar, mencione cuál alternativa es la correcta. Estamos bien de tiempo. La A, el paladar primario se forma entre las semanas 5 y 6, ¿sí? Ajá, así es, esa es la correcta. El paladar secundario, ¿entre qué semanas se forma? 7 y 8, así es. Y la fusión de ambos paladares, primario con el secundario, ¿en qué semanas debe ocurrir? 10 y 11, ¿ya? Paladar primario y secundario se fusionan, ambos se fusionan en la semana 10 y 11 y ese paladar ya completo se debe fusionar con el tabique nasal alrededor de la semana 12. Muy bien. Ajá, esta es la que también les han preguntado en el ENAO. Embriológicamente, ¿qué prominencias o mamelones están comprometidos en el labio leporino simple unilateral? La C, ¿no? El maxilar con el nasal medio. Es un poco lo que yo les estaba explicando hace 2 preguntas, ¿no? En este caso, en el examen, cuando hablaban del labio leporino medial, se referían a ese tipo de fisura labial o labio leporino propiamente dicho, mientras que cuando hablamos del labio leporino simple, que es el más frecuente que existe, siempre o solamente van a estar involucrados la fusión del maxilar o una ausencia de la fusión del proceso maxilar con el proceso nasal medio. Así que cuando les pregunten, porque es muy probable que les pregunten de fisuras labiales y palatinas el día de mañana, tienen que revisar bien la pregunta, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay varios tipos de fisuras. Estamos bien, estamos bien. Hay varios tipos de fisuras, ¿no? La fisura medial sería en esta zona, ¿no? Digamos que el paladar primario, el filtrum labial no se formó, lo cual es bastante raro. Entonces, tenemos en celeste
lo que va a ser el paladar primario. En esta zona, en blanco, están los procesos maxilares y aquí en rosado melón están los procesos palatinos. En esta zona celeste se va a formar el paladar primario y paladar secundario que se deben fusionar para formar todo el paladar. Entonces, si no se ha fusionado maxilar con los procesos nasales o con el proceso nasal medio, entonces podemos tener una fisura labial unilateral, gracias, pero también podemos tener una fisura labio-palatina unilateral, labio-palatina anterior, ¿sí? Una fisura labio-palatina anterior, porque no se ha fusionado el proceso maxilar con el proceso nasal medio. Pero si vemos en la zona ya palatina, vemos que no se ha fusionado con el proceso palatino y ese paladar primario. ¿Más o menos me entienden? ¿Sí? Ya. Se tienen que acordar las imágenes para responder las preguntas. Puede ser bilateral. Aquí tenemos una fisura palatina posterior, ¿ya? Así les van a preguntar. Fisura palatina posterior. Y en este caso, ¿qué no se fusionó? El paladar secundario o los procesos palatinos, que no se fusionaron y no formaron el paladar secundario. Y aquí tenemos una fisura. Ya, esta es la fisura labio-alveolo-palatina que dice flap, que han escuchado el flap. Ya, aquí no se fusionó absolutamente nada, ¿no? Bien, está entonces esa parte claro. Durante la odontogénesis, las células del órgano del esmalte que participan en el proceso de inducción son las del epitelio interno. Esto fue del examen. Les estoy poniendo casi todas las preguntas de embrio del examen del año pasado, porque históricamente las repiten, una aunque sea. Por esa una tienen que saberlas todas. Pero no se confíen porque les ponen una coma en alguna parte del enunciado y cambia la respuesta. ¿Ya? No se confíen. Otra. En la odontogénesis, el primer signo de campana avanzada es la formación de la primera capa de la dentina. Ya las demás ni las ven ustedes, ¿ah? No me parece. En la odontogénesis, ¿qué signo sirve para diferenciar el inicio del estadio de campana? Esa es nueva. El inicio de campana, del estadio de campana. La presencia de las perlas de Serres, la aparición de los brotes de dientes permanentes, ¿eso ocurre en el estadio de campana? Sí, pero en el estadio de campana avanzada. La presencia de la vaina de Herdwig, esto está relacionado a la aparición de la raíz, por lo tanto ocurre en momentos más avanzados. La presencia del estrato intermedio del órgano del esmalte, esa es la correcta, y la aparición de los restos de Malacés, ¿en qué momento será? En el folículo posicional, ¿no? Una vez que empieza a desaparecer esta vaina de Herdwig. Así es. Por favor, no se olviden que la aparición del estrato intermedio en el órgano del esmalte marca el inicio del estadio de campana. ¿Ya? No se olviden. Así como marca el inicio del estadio de campana avanzada, la primera capa de dentina, ¿no? Que fue la pregunta anterior que les tomaron en el examen. ¿En qué estadio de la odontogénesis se determina la forma de la corona?
Ya, campana inicial o campana tardía. Campana inicial, así es en el estadio de campana inicial que se determina la forma de la corona dentaria. ¿Cuál de estas anomalías dentarias ocurriría durante el estadio de brote? Erupción tardía, amelogénesis, macrodoncia, microdoncia, fusión dentaria. No, la E no puede ser. La erupción dentaria es una alteración, erupción tardía, por esta sola simple y sola palabra que está acompañándola, no puede ser, porque la erupción tardía es un proceso anómalo de la erupción del diente, ya, pero no se afecta en este estadio de brote. La A, fusión dentaria. ¿Sí? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Uy, tenemos que correr. Sí, es la fusión dentaria. ¿Ya? Aquí les pongo el recuerdito. Macrodoncia, microdoncia son procesos que se van a alterar o van a producirse una alteración en el estadio de campana. Y cuando hablamos de amelogénesis tenemos que recordar que existen dos tipos, una amelogénesis de tipo hipoplásica y una amelogénesis de tipo hipomineralizada. Y dependiendo de cuál de ellas estamos hablando, va a haber una afectación ya sea en el estadio de campana o en la de folículo aposicional. Así es. Ajá. Ya, hasta ahí hemos terminado embrio. Ya, tenemos que correr un poquito. La formación de los huesos adamantinos se debe a la presencia de sí, ¿no? La presencia de los túbulos dentinarios, así es, la presencia de los túbulos dentinarios. Todo lo demás no tiene nada que ver, son claves de relleno. Se denomina epitelio preameloblástico al... De esto no duden. La B, epitelio interno. El epitelio interno del órgano del esmalte es el que va a formar a los ameloblastos. Y los ameloblastos van a tener su propio ciclo de vida, ¿no? Entonces vamos con la siguiente. ¿En qué estadio del ciclo vital de los ameloblastos vamos a encontrar presentes al proceso de Thomes? Sí, ¿no? El ameloblasto maduro secretor. Existe este término, ameloblasto maduro absortivo, del cual casi nunca hablo y simplemente paso a absortivo, pero su nombre completo es este, ¿no? En este estadio ya ha perdido el proceso de Thomes y empieza su proceso de absorción. Empieza a involucionar. ¿Qué tipo de tejido posee mayor porcentaje de sustancia inorgánica en su estructura? El esmalte, ¿no? El esmalte. Así es. Ojalá vengan estas preguntas. Pero tenemos que estar preparados para todo. Ya, esa también es del ENAO. ¿Cuál de las siguientes características corresponde a la dentina? La D, ¿no? Que se forma durante toda la vida. ¿El proceso de Thomes dónde está? No está en el esmalte. El proceso de Thomes forma parte del ameloblasto. El esmalte maduro no tiene célula, por lo tanto ya no debe existir proceso de Thomes. ¿Ya? ¿Y dónde está la membrana de Nasmyth? ¿O cómo se forma?
Ajá, antes de que erupcione el diente, es la última secreción del lameloblasto antes de morir. Secreta esta membrana, ¿no? O se forma esta membrana, ¿no? Es un proceso un poquito más complejo, no podemos tomarnos minutos tan valiosos en explicarlos, pero la membrana de Nasmyth va a cubrir la zona superficial, más superficial del esmalte, para proteger a este diente en erupción, durante su erupción. Se forma entonces, la dentina se forma durante toda la vida. En la dentina, el primer tejido que se forma para luego mineralizarse se denomina Miren, esta pregunta parece fácil. Es fácil. La clave es la E, la predentina. Pero, ¿saben? Yo, personalmente, cada vez que la leo tiendo a equivocarme. Porque al ser tan fácil, uno suele leerla rápido. Si acá les ponen el primer tejido que se forma y se mineraliza, ¿cuál sería la clave? O el primer tejido que se mineralizó en cuanto a estas claves. ¿Cuál es la primera dentina que se forma? La del manto, ¿no? Y ya, cambió el sentido de la pregunta, cambia la clave. ¿Ya? Entonces, siempre también, por favor, lean bien las preguntas y las claves, así parezca que ya se las saben o parezcan conocidas. La dentina circumpulpar es un tipo de dentina primaria, secundaria, fisiológica, terciaria, reparativa. Primaria. ¿Ya? Junto con la dentina del manto van a formar la dentina primaria. La dentina del manto es la primera dentina en formarse. Posteriormente o inmediatamente después se forma la dentina circumpulpar por debajo, pero juntas van a formar la dentina primaria. Se forman antes de que el diente entre en erupción. Luego se forma la dentina secundaria o fisiológica que se va a formar durante toda la vida. Y a causa de la dentina secundaria o fisiológica, la cámara pulpar va a ir perdiendo su volumen. Y la terciaria o reparativa aparece solo cuando hay un daño o una